Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rojas Valencia, cursante en la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú. En esta ocasión vamos a entrar en materia con los fundamentos filosóficos del derecho penal y procesal. Los fundamentos filosóficos del derecho penal y procesal son esenciales para entender la naturaleza, los objetivos y los principios que rigen estas ramas del derecho. A continuación, tenemos unos conceptos clave. El derecho penal y procesal se enfrenta constantemente al reto de equilibrar la necesidad de castigar conductas que afectan el orden social y al mismo tiempo proteger los derechos y libertades de los individuos. Las distintas corrientes filosóficas buscan encontrar este equilibrio, cada una con un enfoque distinto sobre la función del castigo y los procedimientos judiciales, ya sea desde una perspectiva moral o utilitaria, como también pudiese ser una modalidad garantista. Los fundamentos filosóficos del derecho penal y procesal se basan en una serie de principios éticos, normativos y sociales que buscan justificar y limitar el poder punitivo del Estado. Estos fundamentos se dividen en varias corrientes filosóficas que abordan tanto el porqué del castigo, que es el derecho penal, como los procedimientos para administrarlos, que es el derecho procesal. El derecho penal, desde un punto de vista del retribucionismo, es el castigo en un fin que busca restaurar un equilibrio moral perturbado por la acción delictiva, que lo expresa el exponente Immanuel Kant, quien afirmaba que el castigo es un deber del Estado y que debe corresponder al grado de culpa que tenga el delincuente. También nos encontramos con el utilitarismo, que es el castigo donde es un fin mismo, sino un medio para lograr un bien mayor, como la prevención del delito, la disuasión o en tal caso la rehabilitación. La sanción debe maximizar la utilidad social. Esto fue expresado por el exponente Jeremy Bentham, que el castigo solo se justifica si genera más beneficio que el daño que pudiera causar. En lo que representa la teoría de la rehabilitación, el castigo debe tener como objetivo la reintegración del delincuente a la sociedad, corrigiendo las conductas antisociales y promoviendo su rehabilitación personal. Derecho procesal penal. Aquí también podemos ver que el garantismo procesal se basa en la inspiración de principios como Estado de Derecho y los derechos humanos. Esta corriente sostiene que el proceso penal debe proteger al individuo frente al poder punitivo del Estado, donde se enfoque a asegurar que los procedimientos sean justos, transparentes, respetuosos de los derechos humanos y fundamentales del imputado. Aquí el exponente Luis Ferrajoli aboga por el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales. El principio de legalidad. Este principio establece que todo proceso penal debe estar basado en una ley previa y clara que defina con precisión que conductas delictivas son un poco de objeto para sanciones correspondientes. Continuando con el ciclo de la exposición, vamos a tomar en cuenta lo que es la inspiración divina o la razón pura. La discusión de si es inspiración divina o si se basa en la razón pura es un objetivo central en la filosofía del derecho y ha sido principio de debate a lo largo de la historia. A continuación, vamos a resaltar las dos perspectivas. Derecho como inspiración divina. Teoría del derecho natural de la inspiración divina. Esta teoría sostiene que hay un conjunto de leyes morales y principios que son universales y que provienen de una fuente divina. Filósofos como Santo Tomás de Aquino argumentaban que las leyes humanas deben reflejar la ley natural, que es una manifestación de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Moralidad absoluta. Desde esta perspectiva, los principios morales son inmutables y se derivan de Dios. Esto implica que ciertas acciones son inherentes
correctas o incorrectas, independientemente de las leyes humanas. Influencias religiosas. En muchas tradiciones religiosas, el derecho se basa en textos sagrados y doctrinas que dictan lo que es justo y lo que no lo es. Por ejemplo, en el cristianismo, la Biblia puede servir como guía para la conducta ética y legal. Derecho como razón pura. Ilustración y racionalismo. Durante la Ilustración, pensadores como Kant argumentaron que la moralidad y el derecho deben basarse en la razón humana y no en la revelación divina. La razón pura permite a los individuos discernir lo que es justo a través del uso de la lógica y el entendimiento. Constructivismo jurídico. Desde esta perspectiva, las leyes son construcciones sociales que deben ser formuladas mediante procesos racionales y democráticos. El derecho se entiende como un producto de acuerdos humanos y no como algo impuesto desde una autoridad divina. Autonomía moral. La idea de que los seres humanos son capaces de establecer sus propios principios éticos sin necesidad de recurrir a una autoridad divina. Esto implica una visión del derecho como un sistema autónomo y racional. Ya podemos concluir, tomando estos conceptos como base, que la tensión entre el derecho como inspiración divina y el derecho basado en la razón pura refleja diferentes visiones sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad. Mientras que algunos argumentan que el derecho debe estar fundamentado en principios divinos para ser verdaderamente justo, otros sostienen que la razón humana es suficiente para establecer un marco legal ético y eficiente. Ambas perspectivas han influido en el desarrollo del derecho a lo largo de la historia y continúan siendo relevantes en debates contemporáneos sobre ética, justicia y legislación. El ius puniendi. El concepto de ius puniendi se traduce como derecho a castigar. Tiene un origen filosófico y jurídico que se remonta a diversas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia. A continuación se presentan algunos de los aspectos clave que han influido en su desarrollo. El derecho natural. En la antigüedad, filósofos como Aristóteles y Cicerón sentaron las bases del derecho natural, sugiriendo que existen principios universales de justicia que deben guiar la legislación. La idea de que la justicia pueda requerir castigo para mantener el orden social es central en estas reflexiones. Santo Tomás de Aquino, en su obra, él argumenta que el derecho positivo, las leyes creadas por los hombres, deben alinearse como la ley natural y el castigo puede ser visto como una forma de restaurar el orden moral. Perspectivas contemporáneas. En la actualidad, el ius puniendi se analiza a través de diversas corrientes, incluidas la criminología crítica, el enfoque restaurativo y los derechos humanos. Estas perspectivas cuestionan la efectividad y la moralidad del castigo, abogando por enfoques más centrados en la rehabilitación y la reintegración social. Más adelante vamos a ver cómo ha ido evolucionando este concepto desde el punto de vista de diversos pensadores que se interesaron en el tema del ius puniendi. También tiene raíces profundas en la filosofía del derecho, donde se entrelazan conceptos de justicia, moralidad, autoridad estatal y derechos individuales. Su evolución refleja cambios en la comprensión del papel del castigo en la sociedad y en las funciones del Estado. A medida que las sociedades continúan desarrollándose, el debate sobre el derecho a castigar sigue siendo relevante y crucial para la construcción de sistemas legales justos y efectivos. Para tener una noción conceptual, el ius puniendi es el derecho del Estado para imponer sanciones o castigos a quienes cometen delitos o infringen normas jurídicas establecidas. Legitima el poder coercitivo del Estado para mantener el orden social y proteger los derechos de los individuos. Entre los aspectos históricos, podemos ver que en las primeras sociedades, la venganza privada
como la ley de Tylon, prevalecía ante que el Estado asumiera el poder punitivo. Las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, comenzaron a transferir la función punitiva a las autoridades. En Roma, con el derecho romano, se consolidó la idea de que el Estado y no los individuos debían ser responsables de aplicar castigos. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica asumió una influencia significativa sobre el derecho penal, basando el castigo en conceptos morales y religiosos. Edad moderna y contemporánea. Con el contrato social de pensadores como Hobbes, Rousseau y Locke, se afirma que los ciudadanos ceden parte de las libertades al Estado a cambio de la seguridad, lo que legitima el poder punitivo al Estado. Es el inicio del ius puniendi, como potestad soberana del Estado, justificado por la necesidad de garantizar el orden y la convivencia. En los siglos XIX y XX, con la influencia del pensamiento liberal y humanista, se establecieron límites al poder punitivo mediante las constituciones democráticas y los derechos humanos, consolidando los principios como la legibilidad penal y la prohibición de penas inhumanas o degradantes. Fundamentos filosóficos. La teoría retributiva del ius puniendi se justifica como un derecho moral del Estado para castigar. Esta postura es representada por Immanuel Kant y Hegel. Para Kant, el castigo es un imperativo categórico, una exigencia moral basada en la retribución. El criminal debe sufrir en proporción a la falta que haya cometido. En este espacio vamos a resaltar algunos pensadores que han destacado en la filosofía penal. Hugo Grocio, 1583-1645, planteó que existen leyes naturales que son válidas y universales. Defendía que el derecho natural es anterior y superior a cualquier ley creada por los seres humanos. Fue pionero en la teoría de los estados soberanos, argumentando que los estados deben regirse por el derecho natural y el derecho internacional, y que las guerras solo son legítimas cuando cumplen con criterios justos como la defensa propia. Samuel Pufendorf, 1632-1694, seguidor del derecho natural, consideraba que las leyes morales y jurídicas que rigen la humanidad provienen de la naturaleza misma del ser humano y su razón. Destacó que el Estado es una creación necesaria para asegurar la paz y la convivencia. El Estado surge del pacto social, pero su autoridad es limitada por el respeto a los derechos naturales de los individuos. Rousseau, 1712-1778. Se conoce por su teoría del contrato social en 1762, que plantea una idea clave en la filosofía política. La legitimidad de la autoridad política deriva del consentimiento de los gobernadores. Contrato social que argumenta: el estado natural, los seres humanos son libres e iguales, pero en sociedad los somete a una desigualdad. Para reconciliar la libertad individual con la vida en comunidad, las personas deben someterse en una voluntad general que es el interés común, que representa el bien de todos. Cesare Beccaria, 1738-1794. Es considerado el fundador del derecho penal moderno y de la criminología, con su obra de los delitos y las penas en 1764, en la que pronunció contra los castigos crueles y defendió la reforma de los sistemas penales. Fue crítico de la tortura y la pena de muerte. Una de sus principales ideas es que las penas deben ser proporcionales al delito cometido. Thomas Hobbes, 1588-1679, es resaltado por su visión pesimista del estado de naturaleza y su justificación del absolutismo a través de la idea del contrato social. En su obra Leviatán, 1651, describe el estado de naturaleza como una situación previa
a la sociedad donde la vida humana es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En este estado, todos los seres humanos son enemigos potenciales. Para escapar de este estado de guerra perpetua, los individuos acuden a someterse a un poder soberano que imponga orden y seguridad. Sostiene que el soberano debe tener un poder absoluto para evitar el caos y garantizar la paz. En el sexto punto tenemos el justnaturalismo y el justpositivismo. Son dos de las principales corrientes en la filosofía del derecho, que buscan explicar el origen, la naturaleza y la legitimidad de las normas jurídicas. Estas dos escuelas ofrecen enfoques contrastantes sobre qué es el derecho y dónde proviene su autoridad. Derecho natural. El justnaturalismo sostiene que el derecho tiene un origen natural y que existen principios de justicia inherentes a la naturaleza humana y al mundo, los cuales son universales, inmutables y accesibles a través de la razón. Estos principios preceden y trascienden cualquier legislación humana, por lo que el derecho positivo, las leyes creadas por los seres humanos, deben estar en concordancia con estas normas naturales para que sean legítimas. Sustento del justpositivismo. Derecho positivo. Sostiene que el derecho es una creación humana y que su validez depende exclusivamente de su fuente, la autoridad legítima que lo promulga, no de su contenido moral. El derecho está compuesto por las normas y reglas establecidas formalmente por una autoridad competente. El Estado y su legitimidad proviene del hecho de haber sido positivamente promulgada, independientemente de si esas normas son justas o injustas desde un punto de vista moral. Principales características del justpositivismo. Separación entre el derecho y la moral. Una de las ideas centrales del justpositivismo es la distinción entre el derecho y la moral. Las normas jurídicas son válidas si han sido creadas de acuerdo con los procedimientos establecidos, sin imponer si son moralmente justas o no. Validez formal. Lo que hace que una norma sea válida es su conformidad con las reglas que determinan cómo deben promulgarse las leyes en un sistema jurídico. Principales características del justnaturalismo. Origen natural o divino. Los principios de justicia no dependen de las leyes creadas por los seres humanos, sino que derivan de la naturaleza humana, la razón o una fuente divina. Moralidad inherente. El derecho natural está basado en la moral, lo que es correcto o justo. No depende de la voluntad humana, sino de un orden moral objetivo que puede descubrirse a través de la razón. Derecho universal e inmutable. Las normas del derecho natural son aplicables a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar, independientemente de las variaciones culturales, políticas o sociales. Fundamentos filosóficos del justnaturalismo. Sócrates y Platón, en la filosofía griega, se consideraban que el derecho y la justicia estaban ligados a la moral y al bien común. Platón, por su parte, en particular, defendía la existencia de un mundo de las ideas donde existía el ideal de justicia. Ya para finalizar, podemos hacer un breve resumen de lo que ha sido la historia de la legislación penal, la cual ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando los cambios en las sociedades, las estructuras de poder y las ideas sobre justicia, orden social y derechos humanos. Este desarrollo ha pasado por varias etapas claves que incluyen la venganza privada, los primeros códigos legales, la influencia del derecho romano, las reformas humanistas de la Ilustración y los avances contemporáneos centrados en la protección de los derechos humanos, la venganza privada, el código de Hammurabi, el derecho hebreo, el derecho romano,
el derecho penal romano, la Edad Media, la cual se desarrolla también con un derecho canónico y feudal. También tenemos la influencia de la Iglesia durante la Edad Media. La Iglesia Católica ejerció una gran influencia sobre la legislación penal a través del derecho canónico, que castigaba los crímenes desde una perspectiva moral. También tenemos la Ilustración y reformas humanistas. Todas estas filosofías humanistas siempre van a tener cambios constantes, mejoras, reformas, porque siempre va a haber alguien que intente aportar su grano de arena para mejorar las condiciones desde el punto de vista del derecho, pero siempre van a ser filosofías humanistas. En conclusión, la legislación penal ha pasado de ser un sistema brutal basado en la venganza privada a un conjunto sofisticado de normas orientadas a la protección de los derechos humanos, la justicia y la prevención del delito. Con el tiempo ha habido una creciente preocupación por los derechos de los delincuentes y las víctimas y un mayor enfoque a la proporcionalidad, la rehabilitación y la resocialización como elementos clave del castigo. Muchísimas gracias.